En el atletismo moderno, donde cada gesto es observado y cada error amplificado, pocas atletas han tenido que crecer bajo una presión tan intensa como Sha'Carri Richardson. Su historia no es solo la de una velocista extraordinaria, sino la de una mujer que ha aprendido a levantarse en medio del ruido, la crítica y la expectativa constante. Con el paso del tiempo, algo ha cambiado en torno a Sha'Carri. Ella misma lo siente. Percibe que ahora el público reconoce su evolución, su amor auténtico por el deporte y la seguridad que tiene en su propio talento. No es una confianza vacía ni provocadora, es una certeza construida a partir de experiencias duras, de momentos en los que todo parecía desmoronarse. Richardson no llegó a este punto sin heridas. Sus errores fueron públicos, dolorosos y, en muchos casos, utilizados para definirla de forma injusta. Dentro y fuera de la pista, su nombre fue asociado más al escándalo que al potencial. Pero lo que muchos interpretaron como debilidad, terminó convirtiéndose en su mayor escuela. Sha'Carri aprendió, no a esconderse, sino a comprenderse. Hoy se muestra distinta, más serena, más consciente. Ha entendido que el crecimiento no siempre es visible en medallas o tiempos, sino en la manera en que un atleta se relaciona con la espera, con la frustración y con el silencio. Mientras no sea mi turno, seguiré aplaudiendo a los demás, dijo recientemente. Una frase simple, pero poderosa, que revela una mentalidad transformada. Paradójicamente, este nuevo capítulo de madurez coincide con su ausencia competitiva. A mitad de la temporada 2025, Sha'Carri aún no ha debutado. Mientras sus rivales ya están en pista, acumulando carreras y sensaciones, ella permanece fuera del radar competitivo. Han pasado meses desde su última aparición oficial, y la pregunta flota en el aire: ¿por qué esperar? Pero esperar también es una decisión. Richardson ha optado por proteger su proceso, por trabajar lejos del ruido, por reconstruirse sin dar explicaciones constantes. Sus entrenamientos discretos, sus apariciones puntuales en pista cubierta y su lenguaje corporal transmiten enfoque, no duda. No hay señales de abandono, sino de preparación silenciosa. Desde el punto de vista puramente deportivo, su amenaza sigue intacta. Su mejor marca en los 100 metros la coloca entre las mujeres más rápidas que jamás hayan competido. Eso no desaparece con el tiempo. Lo que realmente distingue a Sha'Carri es la forma en que corre. Su explosividad al salir, su confianza al cerrar las carreras y su presencia escénica convierten cada prueba en un acontecimiento. Cuando ella entra en la pista, no solo se corre una carrera, se vive un momento. Y eso es algo que no se entrena, se es. Esa autenticidad es la razón por la que millones de jóvenes atletas se ven reflejados en ella. Porque Sha'Carri no intenta ser perfecta. Habla de salud mental, de dolor, de pérdida y de reconstrucción. Se muestra humana en un deporte que exige perfección constante. En esta etapa de su vida, Richardson ya no corre solo para demostrar que es rápida. Corre para demostrar que ha cambiado, que ha aprendido, que sigue siendo ella misma, pero más fuerte, más consciente y más preparada para lo que viene. Sha'Carri Richardson no es solo una incógnita competitiva. Es una historia de resiliencia en tiempo real. Y aunque hoy no esté en la línea de salida, su presencia sigue pesando. Porque cuando una atleta aprende a crecer en silencio, su regreso nunca pasa desapercibido. Hay un momento en la carrera de toda gran atleta en el que ya no compite solo contra sus rivales. Compite contra la historia, contra las comparaciones, contra las expectativas que otros proyectan sobre ella. Para Sha'Carri Richardson, ese momento llegó cuando una de las figuras más grandes que ha conocido el atletismo decidió pronunciar su nombre con admiración y convicción. La voz fue la de Jackie Joyner-Kersee. Y cuando Jackie habla, el deporte escucha. No es solo una campeona olímpica, es un símbolo de excelencia, resistencia y longevidad. Por eso, cuando ella identifica en Sha'Carri algo especial, el significado trasciende el elogio. Joyner-Kersee no ve en Richardson únicamente a una velocista explosiva. Ve carácter. Ve identidad. Ve esa rara combinación de talento desbordante y presencia escénica que solo poseen las atletas destinadas a marcar una época.
Para ella, Sha'Carri encarna una nueva era del atletismo femenino estadounidense, una era donde el rendimiento no está separado de la personalidad, sino reforzado por ella. Las comparaciones que Jackie establece no son casuales. Según sus propias palabras, Richardson es la atleta actual que más le recuerda a su legendaria cuñada, Florence Griffith Joyner. Y esa referencia lo cambia todo. Flojo no fue solo rápida. Fue revolucionaria. Redefinió cómo una mujer podía verse, sentirse y expresarse en la pista sin pedir permiso. Décadas después, Sha'Carri recoge ese testigo en un contexto mucho más hostil. Un entorno donde las redes sociales amplifican cada gesto, donde la crítica es inmediata y donde la diferencia suele ser castigada. Aún así, Richardson no se esconde. Sale con sus uñas largas, su estilo inconfundible y su energía desafiante. No para provocar, sino para afirmarse. Joyner Kerse lo resume con claridad. Con Sha'Carri sabes exactamente con quién estás tratando. No hay máscaras. No hay personajes construidos. Esa honestidad, en un deporte que exige perfección constante, se convierte en una fortaleza poco común. Pero también en una carga pesada. Porque cuando una atleta es tan visible, no se le perdona nada. Los errores de Richardson fueron públicos. Sus tropiezos, amplificados. Durante años, muchos dudaron de su madurez, de su enfoque, incluso de su compromiso. Pero para quienes entienden el alto rendimiento, esas caídas forman parte del proceso. Y según Jackie, Sha'Carri nunca perdió lo esencial, el material de campeona. Poder rendir, o incluso sobrevivir, en medio de tantos cuestionamientos requiere algo más que velocidad. Requiere fortaleza mental. Capacidad de aislar el ruido. De creer cuando otros dudan. Para Joyner Kerse, esa es una de las cualidades más subestimadas de Richardson. Su habilidad para seguir adelante incluso cuando el entorno parece querer verla caer. Sin embargo, el respaldo de las leyendas no solo protege, también exige. Cuando te señalan como heredera, el margen de error se reduce. Ya no basta con destellos ocasionales. Se espera confirmación, dominio, continuidad. Y ahí es donde Sha'Carri se encuentra ahora, en el punto exacto donde el potencial debe transformarse en legado. Sus decisiones recientes, vistas desde esta perspectiva, adquieren otra dimensión. El silencio. La espera. La preparación lejos del foco. No parecen signos de duda, sino de conciencia. De una atleta que entiende que la grandeza no se construye reaccionando a cada crítica, sino eligiendo cuándo volver y cómo hacerlo. Sha'Carri Richardson no está huyendo de las comparaciones con la historia. Está caminando hacia ellas con cuidado, sabiendo que cuando vuelva a la pista, ya no lo hará solo como una estrella mediática, sino como una figura llamada a responder a un legado que pesa tanto como una medalla olímpica. En el atletismo, el silencio rara vez pasa desapercibido. Y cuando quien guarda silencio es Sha'Carri Richardson, ese silencio se convierte en ruido. A medida que la temporada 2025 avanza, su ausencia en las pistas ya no es solo una curiosidad, es una incógnita que divide opiniones y alimenta la tensión. Han pasado muchos meses desde la última vez que Richardson compitió oficialmente. Mientras el resto del mundo del sprint ya está en marcha, acumulando carreras, sensaciones y confianza, Sha'Carri sigue sin aparecer en una línea de salida. No hay victorias que analizar, ni derrotas que justificar. Solo espera. Y preguntas. En un deporte tan despiadado como la velocidad, el tiempo no se detiene por nadie. Cada semana sin competir es interpretada como una posible desventaja. El ritmo se pierde, la presión aumenta y el margen de error se reduce. Por eso, para muchos, la decisión de Richardson resulta inquietante. ¿Por qué arriesgar tanto cuando el talento exige ser probado constantemente? Pero Sha'Carri nunca ha seguido los caminos convencionales. Mientras otros buscan validación inmediata, ella parece priorizar algo más profundo: equilibrio, preparación y convicción interna. Sus mensajes en redes sociales no transmiten ansiedad, sino calma. Hasta que sea mi turno, seguiré aplaudiendo a los demás. No es resignación. Es paciencia.
Una paciencia que solo se aprende después de caer. Paralelamente, Richardson ha seguido presente en el espacio público, aunque lejos del tartán. Su aparición en la Met Gala 2025 fue una declaración silenciosa pero poderosa. Allí no fue solo una atleta invitada, sino una figura cultural. Vestida con elegancia, seguridad y un mensaje claro de identidad, confirmó que su influencia ya no depende exclusivamente de los resultados deportivos. Compartiendo escena con referentes globales como Simone Biles y Ángel Reese, Sakkari mostró otra dimensión de su poder, la capacidad de representar a una generación de mujeres que no separan excelencia de autenticidad. Para ella, el autocuidado no es una excusa, sino una forma de resistencia. Sin embargo, el atletismo es implacable. La pista no entiende de alfombras rojas ni de discursos inspiradores. Tarde o temprano, exige respuestas claras. Y ahí es donde se acerca el momento decisivo. Porque cuando Sakkari vuelva, siempre que vuelva, no lo hará como una promesa joven ni como una figura polémica, sino como una atleta llamada a confirmar todo lo que se ha dicho sobre ella. La gran pregunta no es si sigue siendo talentosa. Eso nunca estuvo en duda. La verdadera incógnita es si este tiempo de silencio se transformará en fortaleza o en un obstáculo difícil de superar. ¿Será capaz de competir al máximo nivel sin el rodaje previo de sus rivales? ¿Podrá convertir la presión en combustible una vez más? La historia del deporte ofrece ejemplos para ambos desenlaces. Regresos gloriosos que redefinen carreras. Y regresos tardíos que confirman que el momento ya pasó. Sakkari Richardson se encuentra exactamente en ese punto de quiebre donde el talento, la preparación y el tiempo deben coincidir. Cuando finalmente vuelva a colocarse en los bloques de salida, no estará corriendo solo contra otras velocistas. Estará compitiendo contra la expectativa, contra la duda y contra su propia narrativa. Y solo entonces sabremos si este silencio fue una pausa necesaria para renacer, o una oportunidad perdida. La temporada aún no ha escrito su última página. Y la historia de Sakkari Richardson tampoco.